es 69.440, la nacional, y la provincial 98.961, y es directora de Psicosimple, que es un proyecto que busca ahondar todo lo que es psicología científica para que lo podamos entender todos y fomentar de alguna manera este pensamiento crítico que hoy analizamos un poquito con vos, Guada. Sí, empezamos así. Empezamos así. Creo que lo nuestro fue psicología científica para desestigmatizar los trastornos mentales y también a la profesión en sí, porque todos en algún momento pasamos por un psiquiatra o necesitamos pasar por un psiquiatra o por un psicólogo para resolver duelos, rupturas, pérdidas, todo tipo de cosas o otro tipo de problemas. Así que en estos momentos se está por lanzar Intensamente 2, que ya se lanzó. Ya se lanzó, sí, ¿no? Claro. Y tiene que ver con estos sentimientos, ¿no? Que por eso es una de las películas más taquilleras, que habla justamente de contado algo para los chicos y no tan chicos, porque nosotros también lo podemos llegar a entender. Todas las emociones del ser humano. Bienvenida, Rocío, desde acá, Guadalupe y Damiana. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo por acá. Estábamos, arrancamos como muy psicológicamente el programa de hoy, así que nos íbamos poniendo en clima. Exactamente, porque Intensamente 2 ahonda sobre las emociones, pero en este caso tiene que ver con la vergüenza, ¿no? Que es un sentimiento que muchas veces nos genera mucho miedo, pánico. El que es vergonzoso sufre muchísimo porque tal vez está emparentado con timidez. Claro, sí, totalmente. Sí, yo todavía no vi la película, tengo entradas para ir a verla este fin de semana, así que estoy ahí agazapada como para ver si puedo después sacar información para trabajar con mis pacientes, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, la vergüenza es una de las emociones básicas que sentimos y aunque es muy desagradable, como muchas otras emociones, es también muy adaptativa, ¿no? Gracias a que sentimos vergüenza es que ajustamos, vamos a decir así, nuestro comportamiento para encajar en las normas de un grupo. Piensen que la vergüenza tiene un origen social, ¿no? En el hombre primitivo, vamos a decir así, no sobrevivía a menos que no fuera en grupo. Si vos te quedabas solo, estabas condenado a morir, pero si en cambio estabas en un grupo, en una comunidad, tenías chances de sobrevivir. Entonces, encajar en un grupo fue y sigue siendo fundamental para la supervivencia y la reproducción. Entonces, el origen de la vergüenza es social, ¿no? Cuando sentimos vergüenza es porque de alguna u otra forma comparamos nuestra conducta con la del resto, comparamos nuestra conducta con los estándares del grupo y vemos que hay una discrepancia, ¿no? Y nos avergonzamos por no estar cumpliendo esas normas o esas reglas o por no habernos comportado de acuerdo a lo que era esperable, porque eso potencialmente puede tener muchas consecuencias. Claro. No, sin lugar a dudas es un sentimiento que viene acompañado de otros, ¿no? ¿Y qué pasa con la persona que es tímida en relación a la vergüenza? ¿Cómo lo sobrelleva? Porque es más intenso, justamente es intensamente más complicado. Claro, bueno, a ver, es un poco como decía recién, hay algo de la vergüenza o de la timidez que es adaptativo. Imaginen que, no sé, yo llego a un grupo nuevo de amigos o de gente, lo que sea, y veo que todos piensan A y yo pienso B. Y de alguna forma es importante para mí la integración. Imaginémonos, no sé, me voy a un nuevo barrio, ¿sí? Tengo este grupo de vecinos. Bueno, es como que capaz que me da un poco de vergüenza decir lo que yo opino, pero hasta podría ser adaptativo en algún punto, que yo no esté cantando los cuatro vientos todas mis opiniones, si es necesario para mí encajar ahí, ¿no? La timidez es en algún punto parecida, no es exactamente lo mismo, pero a veces se usan como sinónimos, porque también tiene que ver con esto, con el miedo a que el otro de alguna forma me juzgue, con el miedo a que yo no encaje, ¿no? Con el miedo a ser rechazado. Y como decía, en algún punto está bueno ir a veces con cautela hasta tratar de entender o descifrar cómo es la dinámica del grupo. Claro. Y bueno, nada, después también va a haber algún punto en el que si yo veo que acá no encajo, no hay forma, y dejo de ser auténtico y la estoy pasando re mal, bueno, quizás a lo mejor sea cambiar de grupo, ¿no? Claro. O son cosas que hoy se pueden hacer, obviamente. ¿Hay alguna relación entre la vergüenza y el enojo como respuesta? Ante la no aceptación o ante la intención de buscar constantemente vencer esto, ¿puede también derivar en otros sentimientos que por ahí sean también negativos para la propia persona?
Sí, no sé si negativos, como decíamos hace un rato, viste que estoy con esta idea de que quiero transmitir de que las emociones no son ni malas ni buenas, ni positivas ni negativas, en general son adaptativas, más allá de que puedan experimentarse como desagradables. El enojo es más bien la respuesta a la percepción de injusticia. Cuando yo siento que están siendo injustos para conmigo, o veo, soy testigo, digamos, de la injusticia entre otras personas, aparece el enojo. Y eso tiene como impulso de acción hacer cumplir mis derechos o hacer respetar mis derechos, ¿no? Entonces, si yo capaz siento vergüenza porque hay una discrepancia entre la forma en la que yo me comporté y la forma que el grupo quería que yo me comportara, pero siento que esa discrepancia de alguna forma es injusta o que me están juzgando injustamente, bueno, es posible que yo experimente tanto vergüenza como enojo. Claro, seguro. Si nos vamos por el lado de la película, sabemos que esta Intensamente 2 trae 2 nuevas emociones, ¿no? Porque, bueno, los personajes después van creciendo, allí se conocieron alegría, tristeza, furia, temor y desagrado, porque después del enojo viene la furia, y casualmente, Furia es uno de los personajes de Gran Hermano que desató tanta conmoción y tanta polémica, ¿no? Porque era amada a pesar de que era furiosa y que hacía cosas injustas. O sea, es el reflejo de alguna manera de lo que nos está pasando, todas estas emociones, porque cuando describimos a un ser humano, creo que todos pasamos por todas estas emociones, por alegría, por tristeza, por furia, por vergüenza. Sí, totalmente. Es que venimos programados para sentirlas gracias al cielo, porque como decía hace un rato, ¿no? Pueden ser muy desagradables, pero también son muy adaptativas, y son un reflejo de, vamos a decir así, los estímulos a los que estamos expuestos, pero también la forma en la que interpretamos las cosas, porque si no, todos reaccionaríamos exactamente igual ante los mismos hechos, y la realidad es que entre el hecho y la emoción media la interpretación, ¿no? Entonces, si yo percibo que estoy siendo tratada injustamente, aunque eso no sea así, voy a estar enojada. Entonces, por eso es que no todos reaccionamos igual a las mismas cosas, porque las interpretamos en el medio de una manera distinta. Y también algo que me parece que está bueno mencionar en esto de las emociones es que nos encanta categorizar las cosas, ¿no? Y ponerlo todo en cajitas. Es como que o me siento bien o me siento mal, o siento una emoción agradable o desagradable. Y a veces se nos hace difícil pensar que ambas ocurren al mismo tiempo, y me pareció brillante en la película 1 de Intensamente, vieron que hay una parte en donde se arma un recuerdo que tiene los dos colores, ¿no? De alegría y de tristeza, el amarillo y el azul. Sí. Y uno diría como, wow, qué loco, ¿no? Y eso era nostalgia. Nostalgia es, por un lado, me siento triste de que esto ya no lo tengo, y por otro lado, fue hermoso vivirlo, y me alegro de haber tenido esa experiencia. Entonces, tengo las dos cosas a la vez. Bueno, con otras emociones también pasa lo mismo. A veces afrontamos un desafío y estamos como igual de temerosos que entusiasmados. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces está bueno, claro, a veces pensar que no es A o B, y no es que o siento una emoción o siento la otra, no es una buena, no es una es mala. Nos pasan a veces muchas cosas al mismo tiempo y no está ni bien ni mal. Exactamente, es como sí. es. Depende de la situación que estemos pasando, pero la psicología científica, pienso, ¿no? Que en base a esta película que me parece genial para poder interpretar, digo, va por el lado de poder entendernos y poder explicarle al otro y dejar de pelear en todos los vínculos, ya sea de pareja, de madres e hijos, de amigos, de trabajo, en todos los ámbitos donde uno pueda explicar al otro, me está pasando esto, por esto me estoy enojando, y evitamos así un conflicto, porque si esto la psicología científica se encarga de alguna manera de poder entender todo esto, porque esta película de alguna manera tiene que ver con una visión científica de las cosas humanas, ¿verdad? Totalmente, sí. Lo que pasa con las emociones en general es que hay como diferentes etapas en las que las sentimos, ¿no? Primero se llaman factores de vulnerabilidad, que son algunas cosas que nos hacen más propensos a experimentar determinadas emociones. No sé, si yo estoy con hambre, mal descansada, mal dormida, me siento enferma, y bueno, estoy mucho más irritable, sí, y mucho más predispuesta a sentir enojo, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Después tenemos una situación que en general gatilla la emoción. Después tenemos la interpretación de los eventos, y después ya experimentamos la emoción en sí. En cada una de estas partes uno puede intervenir. Entonces, si yo, no sé, tengo enojo, podría decir, a ver, estaba irritable porque estaba mal descansada, después ocurrió tal hecho, yo lo interpreté así y eso hace que me sienta así. Entonces, primero y fundamental es que yo entienda eso para mí, para adentro. Exacto. A veces nos pasa que digo, me siento mal. Y no sabes qué te pasa.
Claro, exacto, pero ¿desde qué momento te pasa? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue tu interpretación? ¿Qué estás sintiendo exactamente en tu cuerpo, no? Entonces, lo primero y fundamental es que uno lo pueda vislumbrar y entender para adentro, y una vez que lo puedo comprender y entiendo, ¿no? Bueno, me sentí así, pasó tal gatillo, lo interpreté así y ahora me siento así, que lo pueda comunicar al otro. Y muchas veces, o sea, estamos llenos de malentendidos y les debe haber pasado, o sea, a ustedes y a los oyentes que están del otro lado, que a veces sentimos emociones difíciles porque flashamos, porque, y digamos, nos compramos una película que nuestra mente nos contó y al final no era así, había sido un malentendido. Entonces, es fundamental que que conozcamos nuestras emociones, que sepamos qué es lo que las gatilla, qué es lo que pasó justo antes, qué es lo que está pasando durante, qué es lo que pasa después, que aprendamos a comunicarlas también al otro, y no menor, que sepamos, como decía hace un rato, que aunque son desagradables, son adaptativas, están ahí para darnos información. Entonces, hace un rato decía, ¿no? El enojo es la respuesta a la percepción de injusticia. Entonces, estaría bueno, ¿no? Si yo me doy cuenta de que estoy enojada, que me pregunte, ¿qué es lo que percibí como injusto para estar así enojada? ¿Qué es lo que pasó que a mí me hizo pensar que algo era injusto? Entonces, cuando entendemos la función de las emociones, en lugar de pelearnos con ellas, las empezamos a usar como nuestras aliadas, como guías, vamos a decir así, ¿no? O como alertas o como alarmas que nos dan información y que nos ayudan a regular nuestra conducta. Claro. Sí, sin lugar a dudas, claro, es entenderse primero uno para poder conectarse con el otro. Y en este caso, en Intensamente 2, no solamente aparece la vergüenza, sino también aparece la envidia y la ansiedad. Envidia y ansiedad, dos emociones que a través de las redes sociales uno encuentra muchísimo. ¿Por qué? Porque uno cuando se va a dormir toma el teléfono y empieza a lo mejor a mirar redes y ve que las demás personas sonríen y están a lo mejor en el Caribe y vos tal vez eso no lo lograste, y eso tal vez en muchas personas le genera primero frustración, ¿no? Y después decir, bueno, ¿qué hice mal yo que no pude estar en ese lugar? Porque todo el mundo lo que postea va a ser lindo, pero no sabés qué es lo que hay detrás de todo eso. A lo mejor después de eso se pelearon, a lo mejor es una pose para vender algo, que está feliz, para demostrarle a la gente que está feliz y no lo está. Hay mucha mentira dentro de las redes. Entonces, la gente... Yo una vez escuché a un muchacho que habla justamente de esto de la neurociencia, ¿no? Y dice, les recomiendo irse a dormir sin redes, sin nada, porque eso queda gestando en el cerebro y después nos sentimos frustrados cuando nos levantamos o tenemos tristeza y no sabemos por qué es. Y justamente eso, más la ansiedad que generan hoy las redes, son dos factores que me parece están muy latentes, por lo menos yo lo presiento así, no sé cuál es tu visión. Sí, totalmente. A ver, la envidia es esta... O sea, es una comparación también que uno hace con el otro, y a ver, queremos lo que el otro tiene, ¿no? Queremos estar en el lugar en el que el otro está. Y de nuevo, piensen que eso es súper adaptativo. Yo, cuando charlo estos temas con mis pacientes, les doy ejemplos del hombre primitivo, ¿no? Que es muy, muy patente para contrastarlo. Imagínate que hay un hombre primitivo de un lugar del mundo que se encuentra con otro, y uno tiene unas excelentes herramientas, que ya no sé, tienen filo, esto, lo que sea, y otro tiene excelentes abrigos, vamos a decir así, ¿no? Bueno, el que tiene unas herramientas pero no tiene las otras va a decir, che, si quiero eso, o sea, ¿cómo hizo el otro para desarrollar esas herramientas que lo ayudan a sobrevivir? Yo tengo que tenerlas, no sé si siento envidia porque me comparo y quiero lo que no tengo. De nuevo, súper adaptativo, qué bueno que lo sentimos, porque notar esa brecha nos puede ayudar a movernos en esa dirección. El tema es que hoy en día usamos esa comparación en nuestra contra y nos frustramos y nos tiramos abajo. Pero uno bien podría cambiar el enfoque y en vez de decir, ¿por qué yo no tengo eso?, cambiar la pregunta a ¿cómo lo consigo?, ¿no? Sí. Entonces, podemos usar, o sea, la brecha va a estar, la discrepancia va a estar y las comparaciones las vamos a hacer. Eso es lo que no vamos a dejar de hacer. Eso es lo que hasta esa es inherente al ser humano, digamos. Claro, es inherente. Exacto. El tema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a usar a nuestro favor o lo vamos a usar a nuestra contra? Claro, salir de la zona de confort de alguna manera. Claro, y hay un montón, vamos a decir así, de programas que están corriendo, que son producto de la evolución de la especie y van a seguir ocurriendo. No vamos a poder detenerlos, pero sí podemos hacer una pausa, ser conscientes de que eso está ocurriendo y preguntarnos cómo hago para sacarle el mejor provecho a este programa que está corriendo independientemente de mí, muy a mi pesar, y que de alguna forma ha sido adaptativo para la especie. ¿Cómo le voy a usar yo para mí, a mi favor? Entonces sí, la ansiedad es la respuesta a la percepción del peligro,
La envidia, si querés, es la respuesta a la percepción de una discrepancia, ¿no? Cuando yo me comparo con el otro tiene algo que yo no tengo. Como decía antes, el enojo es la respuesta a la percepción de injusticia. Entonces, todas las emociones tienen su función y me señalan datos súper importantes. Después está en mí si yo uso eso a mi favor o en mi contra. Pero bueno, antes quizás no nos comparábamos tanto porque teníamos al vecino para compararnos, claro, nada más. A eso voy. Ahora con las redes nos comparamos con todo el mundo. Ahora todo es ¿no? más peligroso, está bueno por un lado, pero como todo tiene su pro y su contra. Uno no deja a lo mejor de compararse, pero uno como adulto lo gestiona. El tema es, no sé, son los chicos. Yo me permito. Sí, pero yo a veces veo gente muy todavía. infeliz con esto de las redes sociales y me preguntaba mientras escuchaba recién a la licenciada Arcuri, me preguntaba sobre algo que habíamos estado hablando más temprano y fuera del aire, que es esto de o tenés de todo la culpa vos como ser humano o no tenés la culpa de nada, ¿no? Da la sensación de que hay corrientes que por ahí hacen responsable a la persona absolutamente de todo y hay corrientes que como que quisieran liberar a la persona de todo. Y me preguntaba, claro, también qué pasa con eso, porque hay herramientas en las redes sociales. Usted es una licenciada en psicología y seguramente comparta su contenido a través de su estudio, pero hoy también hay una lluvia de gurúes que te dan un montón de tips para vivir mejor y da la sensación que con toda esa cantidad de cosas las personas no logramos sacar en limpio lo que verdaderamente sería más productivo, ¿o no? Sí, creo que no es ni una cosa ni la otra. O sea, por un lado está lleno de información, pero bueno, esto pasó desde que existe Internet, ¿no? Sí. Hay un montón de información dando vueltas y hay que filtrar qué es lo que es información basura, de lo que es información que está buena, que es útil. Nada, está lleno de psicólogos, como en todas las profesiones, ¿no? Que difunden ciencia y hacen las cosas bien, y hay otras personas que no. Bueno, nada, ahí lamentablemente uno como usuario está un poco a la deriva y tiene que aprender, ¿no? Cuáles son las personas que realmente le pueden aportar información y cuáles son las personas que no, que lo terminan enredando y confundiendo cada vez más. Claro. Y en relación a lo que mencionabas, ¿no? Hay corrientes que capaz ponen toda la culpa fuera de la persona, como si la persona es la víctima del mundo y no tiene nada que ver con eso que le pasa, o corrientes que hacen todo lo contrario, que hacen a la persona súper responsable. Es un poco y un poco, de nuevo, no es ni una cosa ni la otra. Sí estamos muy dependientes del contexto en el que estamos, entonces si ese contexto es difícil vamos a sentir muchísimo malestar, vamos a desarrollar síntomas de depresión, ansiedad, lo que sea, pero también es cierto que hay personas que prosperan en ambientes que son súper aversivos, entonces ni todo está en la persona ni todo está en el contexto, y de hecho la conducta es producto de la interacción entre las dos cosas, no entre el organismo y el contexto en el que está. Sí, ahí está la resiliencia en el medio, está el pensamiento crítico del que hablamos, que también ayuda a discernir y a entendernos un poco para poder expresar lo que nos pasa sin generar una ruptura o una furia, ¿no? En el momento de hacernos entender. Es un proceso y es un aprendizaje, me parece. Todos pasamos por todo esto, pero cuando vienen muchas cosas seguidas, tal vez no hay paciencia para poder entendernos, ¿no? Totalmente, sí. Parte fundamental de regular nuestras emociones es elegir mejor los contextos en los que nos metemos. Siempre doy un ejemplo muy tonto, pero también muy claro, de una consultante que tenía algunos temas, o sea, se enojaba con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Y cuando empezamos a ver qué era lo que le pasaba, lo que ocurría era que ella estaba a merced de su hermano le prestaba la computadora para que ella pudiera estudiar. Y su hermano a veces le pintaba prestársela y a veces no. Claro. Y ella estaba muy enojada. Entonces me decía, ¿cómo hago para regular mi enojo? Y era tipo, bueno, hagamos un plan para comprarte una computadora. Tipo, a ver, o conseguís a alguien más que te la preste, o estudiás desde el celular, o te compras una computadora usada, o te compras una computadora nueva. Digo, parece tonto, pero la estrategia de regulación emocional para esa persona en ese caso era resolver el problema que le da origen al enojo. Claro. No ponerse a hacer mindfulness cuando estaba enojada. ¿Me explico? Cual, es tal cual. Ahí si no te tildás, claro, en el enojo en sí, por más que te pongas 18.000 mantras de fondo, claro. va a seguir pasando. Y va a llegar un momento que no lo vas a poder regular. Lo vas a tener al mantra, ¿no? De versión hard rock. Claro, tal cual. Rocío, decinos tus redes porque tenemos que ir a la pausa. Nos encantaría seguir hablando en otro momento de estos temas porque están buenísimos.
Dale, sí, totalmente. Siempre es un gusto estar acá y a mí me das un micrófono y yo... Ay, me encanta, pero aparte lo explicás muy bien y eso nos hace entender más las cosas. Por eso te digo, que la gente te pueda contactar. Gracias, sí. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como psicopsimple, con P 2 veces. Sí. Bueno, lo mismo también en la web, ¿no? Buscan psicopsimple.com.ar y ahí también nos van a encontrar, o lo mismo en YouTube. Lo más importante de todo es que lleva P 2 veces, muy contraintuitivo, pero bueno, P 2 veces y ya ahí nos van a encontrar, Psicopsimple. Psicopsimple, ahí está. Muchísimas gracias, Rocío, hasta la próxima. Gracias, un placer. Igualmente, chau. Rocío Arcuri, licenciada en Psicología, hablándonos justamente de este pensamiento crítico para poder fomentarlo.